Aquí seguimos, porque la clase trabajadora viene de lejos. A veces nos equivocamos, a veces erramos, pero la defensa de los derechos de las personas es un elemento que tiene una larga continuidad en la historia moderna. Esta semana estaba releyendo un libro de un antiguo maestro, Josep Fontana. Josep Fontana fue un historiador que nos ha dejado hace poco, que fue capaz de interpretar las largas tendencias, las tendencias a largo plazo que viven nuestras sociedades. Y hace poco tiempo, antes de morir, en una de sus conferencias nos llamaba la atención para intentar explicar por qué habíamos llegado a esta situación. Él decía: los trabajadores, especialmente de Europa, de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotar al fascismo, entraron en un periodo en que tenían una alta capacidad de negociación, una situación geopolítica internacional que favorecía la defensa de sus derechos, y vimos que en ese periodo se generalizaba el sistema de pensiones, se generalizaba la sanidad, se generalizaba la educación. Pero también Fontana nos decía que algo había cambiado, que en algún momento los trabajadores se acomodaron a esa situación pensando que iba a ser eterna. Y él cogía datos empíricos y decía: mirad, en los Estados Unidos, entre el año 47, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y el año 74, prácticamente cada año hubo del orden de entre 200 y 450 huelgas que implicaran a miles de trabajadores. Sin embargo, cuando llegamos a final de siglo, eso fue descendiendo. Ya en el 81, esas huelgas se redujeron a 100. Y ahora, bajo estos últimos años, las huelgas en Estados Unidos, estas huelgas masivas, eran menos de 12. De esos polvos, estos barros. De esa desmovilización, la situación que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, de intentar saquear los derechos de los trabajadores. No es que no haya dinero. El problema es que hay otra correlación. Y que los poderosos ahora se sienten más fuertes que nunca. Y se sienten capaces de imponernos las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y al cabo de una semana decir que no tienen bastante y que ahora en lugar de 25 años quieren computar 35. Ahí es nada. Pero estamos destinados a perder siempre. Mirad, la desmovilización en los países desarrollados ha sido causada por muchos factores. No tenemos tiempo ahora de explicarlos. En parte los que decía Fontana, el acomodamiento de una parte de los trabajadores, el pensar que lo que habíamos conquistado no nos lo quitarían nunca. Pero también la deslocalización, porque mientras algunos están explicando que esto del trabajo y el mundo industrial se ha acabado, en realidad hoy hay más trabajadores y trabajadoras en el mundo que nunca. En realidad, aunque es cierto que en algunos lugares nos cuesta mucho movilizarnos, el mundo se mueve. No ha salido en los periódicos, pero la huelga más importante que ha habido en la historia del mundo no fue una huelga en el proceso de la Revolución Rusa, ni en el proceso de la Revolución en China,
ni en las movilizaciones en Europa contra el fascismo, incluido nuestro país. La huelga donde han participado más de 400 millones de trabajadores se ha producido hace 3 semanas en la India. Por cierto, acontecimiento histórico que no ha ocupado precisamente las portadas de los periódicos ni de los telediarios. Tienen otras cosas que contarnos. El mundo se mueve, a pesar de lo que plantean, del intento de derrotarnos, de pulverizarnos, de dividirnos. El mundo se mueve y nosotros nos movemos. Porque estos días me planteaban algunos periodistas, es que ustedes los pensionistas tienen una actitud corporativa de defender la pensión. No, nada de eso. Sabemos perfectamente que para defender pensiones dignas hay que defender un trabajo digno. Y por eso COESPE y por eso Marea Pensionista, este fin de semana hemos estado con el movimiento de parados, con la Marea Blanca, luchando, construyendo la alianza de movimientos sociales, de los cuales Marea Pensionista es uno de los factores determinantes para luchar por un programa conjunto de los movimientos sociales. Y salíamos a la calle. ¿Y qué es lo que estamos defendiendo? Pues cuestiones muy simples. En primer lugar, acabar con la privatización de los servicios, porque ahora estamos sufriendo el intento de Escrivá de privatizar las pensiones, pero es que antes se ha privatizado la educación, se ha privatizado la sanidad, precarizando las condiciones de trabajo de nuestros sanitarios, se ha privatizado el servicio de atención domiciliaria, y cuando en las campañas electorales se nos decía aquí en Barcelona que esto se iba a acabar, pues resulta que se les ha olvidado. Y que tenemos un ayuntamiento de Barcelona que no solo no ha municipalizado los contratos que anteriores ayuntamientos habían hecho con entidades privadas, sino que encima ha contratado en los últimos meses nuevas empresas, que algunas de ellas están situadas en paraísos fiscales. No lo vamos a permitir. Sabemos que hay intereses poderosos que presionan a nuestros políticos, sea en el ayuntamiento, en el gobierno del Estado, en la Generalitat, presionan para que les vayan concediendo campo, terreno en la contratación privada. Pero les vamos a decir, les estamos diciendo que eso no va a pasar desapercibido, que los derechos sociales no son para hacer mercancías, no son para que alguien haga beneficio, son para atender a las necesidades de las personas. Y esas necesidades, entre otras cosas, se atienden con personas con contratos dignos, no con sanitarios o cuidadoras con contratos día a día, sin que tengan un horario, sin que tengan ningún tipo de protección sanitaria muchas veces. Porque claro, si lo que importa es el dinero, ¿para qué se van a preocupar de estas cosas? Pero para la ciudadanía sí. Y la ciudadanía se está empoderando. Y se está empoderando quizás más despacio de lo que quisiéramos. Pero como en la India, de manera continuada y de manera creciente. COESPE, a pesar de todos los intentos por fracturarnos, por desacreditarnos, por intentar distorsionar nuestro discurso. El otro día me venía una compañera diciendo, un compañero, fíjate, te han sacado en el periódico hablando en la Plaza Universidad para justificar las pensiones privadas, de que claro, fíjate, las pensiones no funcionan, hay que contratar pensiones. No tienen vergüenza. Utilizan nuestra propia imagen y nuestra propia movilización para intentar favorecer sus negocios. Pero no se van a salir con la suya. No se van a salir con la suya. Cada día estamos más organizados, más cohesionados, más insertados con la lucha de los trabajadores precarizados, castigados por esta crisis,
con la lucha de los familiares de las residencias que exigen un trato digno para las personas que tienen en esos lugares, con los trabajadores y jóvenes actuales que más pronto que tarde van a entender que nuestra lucha y su lucha es la misma. Acabamos un año terrible, pero no nos han doblegado y al contrario, estamos más activos que nunca y estamos en más lugares que nunca. No nos pararán, no nos detendrán. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Jubilados, pateamos calles por nuestra pensión. Señores, no jueguen, devuelvan el pan, aquel que ganamos sin refunfuñar. Hoy nuestro gobierno nos dirá su cara a los que luchamos para España. Señores, no jueguen, devuelvan el pan, aquel que ganamos sin refunfuñar. A la calle pensionista.